Muy buenos días, mis amados hermanos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Bienvenidos a este tiempo especial, 365 días íntimos con Dios. Cada día nos acercamos a la palabra no solamente para leerla, sino para escuchar la voz del Señor y permitir que Él transforme nuestro corazón. Abramos nuestra mente y familia y nuestro espíritu, pidiéndole al Espíritu Santo que nos guíe, porque creemos que hoy Dios tiene algo que decirnos. Recordemos que toda la escritura apunta a Cristo y nuestro deseo es conocerle más y caminar más cerca de Él. Así que dispongamos nuestro corazón, porque la palabra de Dios siempre tiene vida para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, te damos gracias por esta hermosa mañana, gracias por tu amor, por tu bondad, gracias por permitirnos este hermoso espacio para crecer, para ser edificados, para escucharte, Señor. Gracias te damos por esta nueva mañana, Señor, este nuevo día, porque sabemos, Señor, que eres tú nuestra guía. Sabemos que hoy en este hermoso día todo saldrá más que victorioso, Señor, bajo tu presencia. Si tú no vas con cada uno de nosotros, Señor, no iremos. Así que confiamos plenamente en tu amor, en tu bondad. Creemos fielmente que eres tú ese Padre celestial quien tiene cuidado de cada uno de nosotros. Así que, amado Padre celestial, abre nuestro entendimiento y guíanos en esta hermosa mañana en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, las citas de esta mañana, hoy estamos a 12 de marzo y es números 16:41 al 18:32. Así que adelante, Reinita. ¿Y los demás? Ujú. No, los demás citas. No. Bueno. Marcos 16 del 1 al 20, Salmos 55 del 1 al 23 y Proverbios 11:7. Vamos a empezar con números 16:41. Este micrófono. Sí, ahí sí. Mm. El pueblo, la palabra de Dios dice así: el pueblo murmura. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he ahí la nube lo había cubierto. Y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre su rostro. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso. Y ve pronto a la congregación, y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová. La mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. Y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad.
Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado. Sí. Capítulo 17. La vara de Aarón florece. Luego habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara para cada casa de los padres. De todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres. Y escribirás el nombre de cada uno sobre la vara, sobre su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara de Aarón que yo escoja. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí quejas, las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel. Todos los príncipes de ellos le dieron varas. Cada príncipe por las casas de sus padres una vara. En total, 12 varas. Y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores, y arrojado renuevos y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron, y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés: Vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. E hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo: He aquí, nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos. Cualquiera que se acercare, el que viniere al tabernáculo de Jehová, morirá. ¿Acabaremos por parecer todos? ¿Acabaremos por perecer todos? Amén. Buenos días, Rocío, Celinita, Mildred. Buen día. Raquelita, capítulo 18. Amén, maestro. Buenos días a todos. Buenos días, Raquelita. Sostenimiento de sacerdotes y levitas. Jehová dijo a Aarón: Tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo, y te servirán, y tú y tus hijos contigo. Serviréis delante del tabernáculo del testimonio, y guardarán lo que tú ordenes y el cargo de todo el tabernáculo, mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran ellos y vosotros. Se juntarán pues contigo y tendrán el cargo del tabernáculo de reunión en todo el servicio del tabernáculo. Ningún extraño se ha de acercar a vosotros. Y tendréis el cuidado del santuario y el cuidado del altar, para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel. Porque he aquí
yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don de Jehová, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar, y del velo adentro y ministraréis. Yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Dijo más Jehová a Aarón: He aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción, y a tus hijos por estatuto perpetuo. Esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas, reservadas del fuego, toda ofrenda de ellos, todo presente suyo, y toda expiación por el pecado de ellos, y toda expiación por la culpa de ellos, que me han de presentar, será cosa muy santa para ti y para tus hijos. En el santuario la comerás, todo varón comerá de ella, cosa santa será para ti. Esto también será tuyo, la ofrenda elevada de sus dones, y todas las ofrendas mecidas de los hijos de Israel. He dado a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Todo limpio en tu casa comerá de ellas, de aceite, de mosto y de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ello que presentarán a Jehová, para ti las he dado. Las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Jehová, serán tuyas. Todo limpio en tu casa comerá de ellas. Todo lo consagrado por voto e Israel será tuyo. Todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecerán a Jehová, así de hombres como de animales, será tuyo, pero harás que se redima el primogénito del hombre. También harás redimir el primogénito de animal inmundo. De un mes harás efectuar el rescate de ellos, conforme a tu estimación, por el precio de 5 siclos, conforme al ciclo del santuario, que es de 20 geras. Mas el primogénito de vaca, el primogénito de oveja y el primogénito de cabra no redimirás. Santificados son. La sangre de ellos rociarás sobre el altar y quemarás la grosura de ellos, ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Y la carne de ellos será tuya, como el pecho de la ofrenda mecida y como la espaldilla derecha será tuya. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo, pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho: entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Y habló Jehová a Moisés
diciendo: así hablarás a los levitas, y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos, y se Ujú. os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová, de todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. Y les dirás: cuando ofreciereis lo mejor de ellos, será contado a los levitas como producto de la era y como producto del lagar, y lo comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestras familias, pues pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión, y no llevaréis pecado por ello, cuando hubiereis ofrecido la mejor parte de él, y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel, y no moriréis. Amén. Amén. Qué hermoso este capítulo 18, ¿verdad, Raquel? Amén. Amén, Mm. maestro. Es muy lindo. Glorioso, glorioso. Sostenimiento de sacerdotes y levitas. Bueno, muy bien. Ayer vimos la rebelión de Coré, Datán y Abiram, ¿no? Contra Moisés y Aarón. Y aquella rebelión no era solo contra líderes humanos, recordemos que era una rebelión contra el orden que Dios había establecido. Y el orgullo llevó a esas personas a desafiar la autoridad que Dios había puesto. Y todo esto como resultado, la tierra se abrió y el juicio de Dios cayó sobre ellos, ¿verdad que sí? Pero esa historia no termina allí. Hoy vamos a ver algo muy importante, porque incluso después de ver el juicio de Dios, el pueblo vuelve a ¿qué? El pueblo de Dios vuelve a murmurar. Y en medio de esa crisis aparece algo que apunta directo a Cristo. Él es la figura del intercesor que se pone entre el juicio y el pueblo. Entonces, el corazón humano tiene una tendencia que es muy peligrosa, familia. Olvidar rápidamente lo que Dios ha hecho. ¿Cierto que sí? ¿Ustedes creen eso o no lo creen? Amén. Sí. Amén. Y es una tendencia que hoy lo vemos como algo muy normal para muchas de las personas. Dios hace milagros, Dios sostiene, Dios provee, Dios hace grandes prodigios en sus vidas, pero olvidan rápidamente ese hecho. Y después del juicio sobre Coré, recordemos que el pueblo vuelve a murmurar contra quién, contra Moisés. Y dice así, el versículo 41, 16:41. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. A pesar de ellos haber visto el juicio de Dios el día anterior, porque acá está diciendo al día siguiente, el pueblo vuelve a quejarse. Y eso muestra cómo el corazón humano puede endurecerse cuando no reconoce la obra de Dios. ¿Qué es lo que se llena? ¿Qué es lo que hay dentro de un corazón que está murmurando? Un corazón que no reconoce las obras de Dios, que no reconoce aún todos sus prodigios. ¿Ustedes se creen qué es lo que hay dentro de ese corazón? Rocío, Bueno, pues egoísmo, ¿no? egoísmo, ¿no?
¿Qué más podemos ver allí, Mildred? Mildred no está por ahí. Raquelita, Es un corazón desagradecido, un un corazón, corazón desagradecido. corazón ingrato. Eso es, un corazón ingrato. La murmuración es peligrosa porque nubla la visión espiritual. Es una ceguera que tenemos en nuestros ojos, ¿no? Porque cuando Sí, una amén. persona se enfoca solamente en quejarse, es donde esa persona pierde de vista la fidelidad de Dios. ¿Qué pasaba con ese pueblo de Israel? Veían todo lo que hacía Dios por ellos y mire, no agradecían. Aún observaron el día de ayer cómo ellos murmuraron otra vez contra Moisés y cómo la tierra los tragó, se abrió y los tragó. Y aún así siguen murmurando. ¿Qué les importa? Ahí es donde Dios nos da a entender de que hay personas, hay muchas personas, hay miles y millones de personas con ese corazón ingrato, donde pueden ver cómo Dios los bendice de una forma sobrenatural y siguen su vida como si nada, de murmuración en murmuración, de queja en queja, renegando de la vida, una cantidad de cosas, ¿no? Pero recordemos que la gratitud protege el corazón, mientras que la queja lo endurece. Amén. Del 46 al 48 dice lo siguiente, y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon en el fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto la congregación y expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio del pueblo, y corrió en medio de la congregación, y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Aquí Aarón corre con el incensario y se coloca entre el pueblo y el juicio de Dios. ¿Qué es lo que pasa aquí? Su intercesión, lo que él hace, detiene la plaga. Aquí vemos algo, una imagen que es muy poderosa por medio del Evangelio. Jesús hizo algo mucho mayor que Aarón. Él se puso entre la humanidad y el juicio del pecado. Amén. En la cruz Cristo tomó sobre sí la consecuencia del pecado para que nosotros pudiéramos recibir ¿qué? Recibir vida. Vida en abundancia, vida eterna. Por eso es que por medio de Aarón, a través de ese sacerdocio, era algo limitado. Mientras que con Cristo era una puerta que se abría de forma ilimitada para aquellos que creyeran directamente en él. Así como lo dice Juan 3:16, de modo no dice de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel, oiga, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es por eso que nosotros tenemos que creer en Cristo, que él es nuestro intercesor. ¿Qué pasa hoy en el mundo? ¿Qué está pasando con el mundo? ¿Y qué va a pasar con el mundo en un futuro? El día de mañana, en un año, en 6 meses, no lo sabemos. Van a haber momentos mucho más difíciles para la humanidad. ¿Qué pasó por allá en el 2020 en el tema de la pandemia? ¿Cuántas personas murieron? Pero las personas no creen. La humanidad no cree que sí existe un Dios verdadero y que la Biblia
Ojo, la Biblia no es un cuento de hadas. La Biblia es la palabra de Dios. Y la Amén. única forma de nosotros poder tener perdón de pecados es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es el único puente, el único intercesor entre Dios y el hombre. Así es, amén. Jesús dijo, yo soy el camino, no hay otro camino. Yo soy el otro camino, yo soy el camino. No hay otro camino de ir en creer en otros dioses, colocar nuestro corazón y nuestras creencias en otros dioses, sino que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No hay ningún otro puente para llegar a Dios y tener salvación, tener nosotros esa comunión directamente con ese Padre celestial. Amén. ¿Claros hasta aquí? Y dice el versículo 5, 17:5. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar delante de mí las quejas de los hijos de Israel, con que murmuran contra vosotros. Después de esta crisis, Dios establece claramente el sacerdocio de Aarón para evitar más rebelión en el pueblo. ¿Ustedes creen que Dios es un Dios de confusión? ¿Ah? ¿Verdad que no? Dios no es un Dios de confusión, porque Él establece un orden y llama a personas para cumplir diferentes funciones dentro de su mismo pueblo. Y es allí cuando el corazón reconoce la obra de Dios, aprende a caminar en humildad. Y lo más importante, un respeto por el orden que Él establece. Las personas, los hijos de Israel, no respetaban la autoridad de Dios, no respetaban a aquellas personas que Dios escogía para el liderazgo, para el sacerdocio. Algo que me llamó mucho la atención es en el versículo 18. Dice lo siguiente en el versículo 18:1, dice, Jehová dijo a Aarón, tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Y dice el versículo 3, y guardarán lo que tú ordenes y el cargo de todo el tabernáculo, mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran ellos con vosotros. Mire, familia, como Dios empieza a hablarle directamente a Aarón, ¿sí? Y le da órdenes a él y a sus hijos para poder que ese santuario se hagan ofrendas santas, sacrificios santos. Y más adelante dice en el versículo 21, y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio de ¿quién? Del tabernáculo de reunión. Mire cómo Dios establece que aún desde hace muchísimos años, Dios establece el diezmo para el sostenimiento de la obra, para el sostenimiento del ministerio. Esto no es algo de hombres. ¿Verdad que sí, Raquelita? Esto no es algo de hombres. Es una ordenanza de Dios. Porque la única forma de sostenerse un ministerio y la obra del Señor es a través de los diezmos. Y los diezmos era una entrega, era una ofrenda a través de la gratitud de lo que Dios estaba proveyéndoles a este pueblo. ¿Usted qué piensa, Raquel? Así es, maestro, eso es bíblico. Es El, totalmente.
el obrero tiene que recibir su salario y los diezmos y ofrendas, pues es para eso. Amén. ¿Qué sería este mundo? ¿Qué sería este mundo sin el reino de Dios? ¿Qué sería este mundo? Entonces, ¿ustedes se alcanzan a imaginar qué sería? Pues sería un caos terrible. ¿Verdad que A sí? ver cómo sería así realmente. ¿Ustedes quieren ver o quieren saber cómo era la vida a través de esos 400 años de silencio de Dios entre el último profeta del Antiguo Testamento, Malaquías, y el último profeta que fue Juan el Bautista? Investiguen cómo fue, cómo era esa vida, qué pasaba en esos 400 años, qué se estaba formando y cuál era la oscuridad, el desorden que había en esos tiempos. Nuestro Señor Jesucristo dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Sí, Cristo no vino aquí a formar líderes religiosos, no, vino a formar discípulos. Amén. Y los discípulos nacen del reino de los cielos, del reino de Dios. No nacen de una religión. Y la única forma de que el reino de Dios se pueda extender es a través de los creyentes, de los hijos de Él, que confían en Él, que tienen un corazón alegre, se les llama el dador alegre, un hombre o una humanidad agradecida con Dios por todo lo que ha hecho en sus vidas. Sin los ministerios, sin los ministerios, el reino de Dios no puede avanzar. ¿Estamos claros hasta aquí? amén, Esto no es de hombres. Esto es una orden establecida por Dios. Y esto sigue actualmente vivo. Esto no ha pasado. Esto que porque dice, no, es que eso es del Antiguo Testamento, eso era por ley. No, aún sigue todavía avanzando el reino de Dios. La obra de Dios no ha terminado. Termina cuando ya todo haya sido consumado a través de la segunda venida de Cristo y que todo quede en orden como Dios lo estableció a través de las Escrituras. Amén. amén. Muy bien. Vámonos entonces, familia, para Marcos, por favor. ¿Marcos qué? 16, 1 al 20. Marcos 16. ¿Dónde está Celinita? Sí, estoy aquí, maestro. Solo déjeme agarrar mis lentes. Estoy aquí. Tú lees entonces el El salmo. salmo. El Salmo. salmo. ¿Te Sí, está parece? bien. Correcto. Muy bien. Rocío, adelante. La resurrección. Cuando Ajá. pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado.